Muy bien, dejamos a un lado un ratito a Roberto Carlos y pasamos a esta sesión. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes a todos ustedes. Son pocos, pero son. Hoy día tenemos la redacción de la segunda parte de nuestro artículo de opinión. Y claro, esta es la segunda retroalimentación que vamos a desarrollar. No se olviden, el tema tiene que ver específicamente con la validez o con en este caso, con la importancia que tienen algunas leyes, específicamente esta, ¿no?, enmarcada en el cobro de impuestos a empresas virtuales que promueven, en este caso, apuestas online. ¿Hasta dónde es importante que se promuevan este tipo de leyes? ¿Es importante, es positivo ello o es negativo? Recuerden, no estamos analizando un problema, ¿no? No estamos analizando un problema. De repente, muy en el fondo sí es un problema. Muy en el fondo podemos decir que el problema es la falta de una legislación adecuada que nos ponga al mismo nivel que otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el año 2013, tienen ya diferentes normativas en diferentes estados para cobrar impuestos. En el año 2013, aproximadamente fueron 13.000 millones de dólares los que pudieron cobrar los diferentes estados de Estados Unidos, ¿no?, en cuanto al cobro de impuestos a empresas virtuales. Esto ha ido aumentando con el transcurrir de los años, ¿no? Ahora todos pagan impuestos. En algunos estados el cobro de impuestos es mucho más violento que en otros, ¿no? En la gran mayoría de estados el cobro de impuestos es una actividad drástica, es una actividad cultural, impositiva, ¿no? En Estados Unidos no perdonan a nadie, ¿no? A nadie, salvo ligeras excepciones. Por ejemplo, cuando la empresa gana poco al año o al mes, y ese poco dinero que gana lo vuelve a invertir, y hay registros de que lo vuelve a invertir en esta empresa, en ese caso el gobierno sí es un poquito más pasivo, ¿eh? Estados Unidos, a los norteamericanos les interesa que sus empresas sigan creciendo, ¿no? Entonces, el mismo gobierno ha impuesto desde el año 2017 leyes que benefician a estas empresas, por ejemplo, que abren una sede en otro país, ¿no? Entonces, le dan mucho valor a eso, ¿no? Por eso tenemos, ¿no?, KFC en cantidad de países, ¿no? Tenemos Pizza Hut en cantidad de países, tenemos Amazon en todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí sí, pero en la mayoría de casos, el cobro de impuestos a empresas virtuales se da de manera muy usual, ¿no? Se dice que ahora, en el 2021-22, ¿no?, aproximadamente han sido, ¿no?, cerca de 35.000 millones de dólares los que se ha cobrado por impuestos. No hay datos fidedignos. Estuve investigando este fin de semana, no hay datos fidedignos porque cada estado maneja sus propias reglas de control de impuestos, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito difícil, pero sí hay una base que son 16.000, 17.000 millones de dólares, ¿no? A más los que se cobran, ¿no?, a partir de estas leyes que ellos tienen desde el 2013. Desde el 2013. Aquí no tenemos una sola ley. ¿Por qué? Porque la sesión anterior, me parece que una de sus compañeras lo advirtió. La Constitución Política del Perú es del 2000, es de 1993. Es una constitución atrasada, es una constitución inadecuada para el siglo actual. Entonces, se tienen que hacer reformas muy puntuales. Claro, esas reformas las van a realizar congresistas, políticos de alto nivel, no lo que tenemos. Lastimosamente, los congresistas que tenemos, la gran mayoría de ellos responde simplemente a los deseos de los dueños del grupo político al que pertenecen, ¿no? O a la brutalidad del dueño o dueña del grupo político al que pertenecen.
Si el dueño les dice ya, haz esto, entonces ellos hacen. Si no, no hacen nada. Y están perdiendo el tiempo durante 1, 2, 5 años y esperando solamente el momento para hacer, en este caso, sus arreglados, ¿no? Por debajo de la mesa, sus lobbies, porque los congresistas son lobistas, ¿no? Como muy bien lo han señalado varios excongresistas. Bien, necesitamos entonces una legislación ya, y esta ley sería la primera ley en el siglo XXI que promueva, por lo menos, que promueva un porcentaje mínimo de ganancias para el Estado en cuanto a lo que hacen empresas virtuales, ¿no? Que generan apuestas online. Bien, el tema es muy puntual, la ley es positiva, ya hemos visto. Antes de pasar o antes de presentar la sesión de manera formal, vamos a revisar una fuente. En esta fuente se les va a precisar, cambiando un poquito de tema, qué podemos hacer para seguir mejorando nuestros textos. Vamos a revisar los 7 puntos iniciales que nos va a participar o que nos va a compartir este lingüista español, bueno, el nombre siempre se llama Manuel Bustos. Bueno, Manuel no se llama, pero Bustos sí se apellida. Tengo una pésima memoria para los nombres. A ver, vamos a ver si lo encuentro aquí. No lo encuentro. La cosa es que no coloca su nombre este señor. Pero sí, vamos a escucharlo un momento, sobre todo los 7 puntos iniciales. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar continuamente nuestros textos, ¿no? Y claro, el título mismo, no vuelvas a caer en estos 9 errores, ¿no? Continuos. Los 7 primeros son los más usuales. Vamos a escucharlo un momento y luego ya ingresamos a la sesión de manera formal. Bien. Hoy te traigo 9 de los grandes, pero con un poco de humor para que los evitemos, pero sin ponernos tampoco en plan talibán. Hola queridos hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. Todo esto que te voy a presentar es para que nos riamos un poco, porque las cosas se aprenden mejor con una pizca de sal, pero también para que lo corrijamos. ¡Ojo! Vamos a empezar con el primero, uno de mis favoritos, que es el infinitivo de toro sentado. Yo informar aquí sobre errores gramaticales, errores ser graves, errores deber evitar. ¿Quién habla así? Solo hablan así los indios de las películas del oeste. Y digo los de las películas porque las primeras naciones americanas son bastante más inteligentes que la caricatura que nos presenta toda esta cinematografía. Bueno, pues así es como me suena a mí cada vez que oigo esta coletilla al final de un discurso, de una exposición oral o similares. Por último, agradecer su atención a todas las personas presentes. O, finalmente, destacar que se ha producido un aumento de las ventas. Es que a algunos parece que no se quedan a gusto si no terminan su intervención con un infinitivo. Esto es lo que yo llamo el infinitivo de toro sentado. Esto es mal estilo, es mala gramática, es mala comunicación y es mal todo. La gramática lo que nos pide es un verbo conjugado. La comunicación efectiva, que es lo más importante, lo principal cuando estamos dirigiéndonos a un público, lo que nos va a exigir es que haya alguien que hace algo. Este infinitivo lo que hace es esconder a la persona que hace cosas. Esto es un engendro. Vamos a ver. Mucho mejor es esto otro. Por último, agradezco su atención a todas las personas presentes. O, finalmente, destacaré que se ha producido un aumento de las ventas. Cualquier fórmula que te parezca. Pero, por favor, conjúgame ese verbo. El infinitivo de toro sentado, además, tiene su significado. Significa exactamente, no tengo ni idea de hablar, pero me gusta darme importancia. El segundo, el gerundio tardón, que es típico del lenguaje comercial redicho. Por ejemplo, hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas logrando un incremento de la facturación del 23%. ¿Por qué digo que es tardón este gerundio? Porque la acción del gerundio tarda, se hace esperar.
llega después de la acción del verbo de la oración principal. Vamos a ver, en el ejemplo que hemos presentado, primero rediseñamos la estrategia de ventas y segundo, logramos un incremento de la facturación. Mal. ¿Qué secuencia temporal tenemos que tener para que el gerundio esté bien utilizado? La acción del gerundio y la acción del verbo de la oración principal pueden ser simultáneas y entonces eso está bien. Ejemplo, Romualdo caminaba dando saltitos. Aquí Romualdo camina y Romualdo da saltitos. Las dos cosas pasan al mismo tiempo y eso está perfecto. No es que esté bien, es impecable. También es posible que tengamos primero la acción del gerundio y a continuación la acción del verbo de la oración principal. Eso también es correcto. Un ejemplo, escapó de Alcatraz cavando un túnel con una cucharilla. Primero cavo el túnel y a continuación me escapo. Y eso es como debe ser. Es el uso correcto del gerundio. ¿Cómo podemos arreglar los casos de gerundio tardón? Hay dos procedimientos. Vamos a empezar con el fácil, con y, con la conjunción y. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas y así hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. El así es opcional, lo pongo para que quede un poquito mejor, pero incluso sin el así funcionaría. La segunda posibilidad, que es un poquito más elaborada, consiste en echar mano de un relativo. Vamos a ver cómo queda. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas, con lo que hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. O incluso podríamos decir esto. Hemos rediseñado nuestra estrategia de ventas, gracias a lo cual hemos logrado un incremento de la facturación del 23%. El lenguaje comercial redicho es redicho y yo lo doy por perdido, pero a ti no te doy por perdido, porque lo malo de este lenguaje redicho es que después van algunos y lo copian. Esto no es más fino, el gerundio tardón no es más importante, no es mejor, es peor y es más redicho. Tercer error que podemos y debemos evitar, la comapausa. La comapausa es un signo de puntuación con la misma forma que la coma. Se diferencia de esta en que la comapausa se utiliza para indicar pausas, mientras que la función de la coma consiste en dar pistas sobre la estructura de la oración, como bien sabe cualquiera que haya estudiado mínimamente el sistema de signos de puntuación. Aparte de esto, la función más importante de la comapausa consiste en cometer faltas de ortografía, muchas faltas de ortografía. Es uno de los procedimientos más seguros para llenar un texto de faltas desde el principio hasta el final. La presencia o ausencia de comapausas depende de múltiples factores, como por ejemplo la edad de la persona que escribe, su forma física, su estado general de salud, sobre todo de lo que son las vías respiratorias, todo esto de aquí arriba, depende también del grado de agotamiento físico. La comapausa tiende a aparecer en los lugares más sorprendentes de una oración y casi siempre desafiando las leyes básicas de la lógica, de la sintaxis y de la ortografía. Ejemplo con comapausas escrito en reposo. La comapausa es una de las formas más seguras de cometer faltas de ortografía. Bueno, no está mal un par de comapausas, suficiente para arruinar la sintaxis de la oración. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, solo que escrito después de subir una escalera. Nótese cómo aumenta el número de comapausas. La comapausa es una de las formas más seguras de cometer faltas de ortografía. Cuarto error que podemos y debemos evitar, la tilde chulesca. Esto es, reivindico mi derecho a cometer faltas de ortografía. Yo cometía mis faltas con las reglas de acentuación antiguas y quiero seguir cometiéndolas con las nuevas. ¿Que solo ya no lleva tilde? ¿Y a mí qué? ¿Cómo cometo yo entonces mi falta tradicional? Esta. Estoy más solo con tilde que la una. Eso nunca ha llevado tilde, nunca jamás. Pero viva la tilde de solo. Eso sí, puesta donde nunca debió ir.
Viva mi tilde chulesca. Voy a seguir poniéndola mal. Me da igual la norma de antes, la de ahora y la que me pongan en el futuro. Ni me sabía la de antes, ni me pienso aprender la de ahora. Quinto error que quiero evitar. La tilde del menú del día. Porque en Madrid, en tu pueblo no sé, pero en el mío no hay menú del día que se precie que no termine así. Café o con tilde postre. Vamos a ver, RAE mía de mi vida. ¿Cómo que la conjunción no lleva tilde? ¿Y ahora qué hacemos con estas tildes equivocadas según las reglas antiguas que están en los menús del día? ¿Qué hacemos con el menú del día? ¿Lo prohibimos? ¿Que coma todo el mundo la carta? Ay, que es que esto solo se ponía cuando la conjunción aparecía entre cifras. Pues mira, será en vuestras reglas, pero no en las nuestras. ¡Viva la tilde del menú del día! Sexta, la mayúscula prepotente. Sí, porque el común de los mortales somos profesores, ingenieras, sastres, etcétera, cada cual lo que sea, pero lo somos con minúscula. Porque, como todo el mundo sabe, las profesiones y los cargos se escriben con minúscula. Pero resulta que ministros, directores, etcétera, nos obligan a escribir sus cargos con mayúscula. Mira, tengo un amigo que trabaja en la administración y sufre bastante con esto, porque le obligan a escribir cosas de este tipo. La directora con mayúscula, general con mayúscula, inaugurará. El presidente con su mayúscula ha convocado. Da igual lo importante que sea el cargo o lo importante que se crea la persona que lo tiene. Ministra, presidente, rey y cualquier otro cargo o profesión se escriben con minúscula, exactamente igual que estudiante, dentista o fontanero. Séptimo error, el corta palabras. Lo primero que hace quien no anda muy ducho en cuestiones de ortografía es separar todo lo que se puede separar y también casi todo lo que no se puede. Por ejemplo, friega suelos, ex presidente. Vamos a ver que no es lo mismo el friegasuelos que el friegasuelos. Lo primero es un señor que anda aplicado a la noble actividad de dejar el piso como los chorros del oro, mientras que lo segundo es un producto de limpieza. Un ex presidente, pues eso es un ex, o sea, una expareja que es presidente de algo. En cambio, un expresidente es alguien que presidió algo en su día. Octavo error. Muy bien, en el caso de los prefijos, jóvenes, me parece que ya les he dicho, los prefijos desde el 2014 ya no se separan del sufijo, ni de la raíz, perdón. Ya no se separan de la raíz de la palabra. O sea, antes decíamos el colegio preuniversitario, separado, pero ahora desde el 2014 todo va junto, todo se une, no se separa nada. Cuando utilizamos prefijos no se separan, ¿ya? Desde el 2014 ya no se deben separar. Bien, ante todo, buenas noches a todos ustedes que ya están aquí. Espero que tengan todo el ánimo del mundo para completar hoy día su artículo en cuanto al párrafo de desarrollo 2 y el párrafo de cierre. Recuerden, este texto que estamos redactando es un artículo de opinión, es un texto dialógico, es un texto en el que ustedes presentan sus ideas, sus opiniones de manera directa, de manera muy dinámica, ¿no? Necesitan siempre reforzar la direccionalidad de las opiniones, necesitan siempre promover partículas fáticas, ¿no? Utilizar un tipo de lenguaje coloquial, lineal, pero que vaya en secuencia. Siempre es necesario revisar en este caso las pautas que nos brinde el guión, siempre. Bien, el tema, título de la sesión, práctica calificada 2, retroalimentación, el logro de la sesión. Obviamente, al finalizar la sesión, el estudiante corrige la versión borrador del artículo de opinión, tomando en cuenta la retroalimentación recibida. Bueno, aquí si se dan cuenta hay un pequeño error, el gerundio tardón.
¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho del uso de gerundios. Los gerundios van antes o después del verbo, nada más. No van antes o después del sustantivo, no van antes o después de un pronombre, no, no se puede. Las mayúsculas, jóvenes, las mayúsculas no se usan porque a mí se me ocurre utilizarlas. Después, por ejemplo, cuando ustedes utilizan una coma, digo la primera vez o lo que están haciendo en su artículo, dicen entonces, en la parte de la controversia, entonces, coma. Luego abren interrogación y proponen la interrogante de manera lineal, de manera normal. He notado que algunos estudiantes o grupos proponen después de la coma mayúscula. Entonces eso no es adecuado. Las mayúsculas no se usan como sea, ¿no? Después de una coma jamás va una mayúscula, a no ser que sea un nombre propio. Si hace referencia a un sustantivo simple, a un pronombre, a una conjunción, ¿no? A cualquier tipo de palabra, no se puede utilizar mayúscula, salvo solamente que sea nombre propio, nada más. Entonces, la pregunta seguirá su linealidad en cuanto al uso de minúsculas. Las comas, igual, hay que proponer comas de manera adecuada, ¿no? Las comas no se colocan de acuerdo a mi pausa de diálogo, sino las comas se colocan de acuerdo al aspecto fonético del diálogo, de la oración, de la frase, ¿no? De la construcción lingüística. Nosotros tenemos que ir midiendo dónde es posible una coma. Y para ello también es importante analizar cuántos tipos de coma hay, ¿no? Está la coma positiva, la coma vocativa, la coma circunstancial, ¿no? Está la coma enumerativa, ¿no? La coma conjuntiva, ¿no? La coma adverbializante. Hay un sinnúmero de comas que debemos conocer con el fin de tener una idea muy precisa al momento de hablar y escribir, ¿no? De no generar desorden, porque la falta de comas genera confusión y el exceso de comas también genera confusión, así como han visto en los ejemplos. Bien, entonces hoy día vamos a terminar la redacción de nuestro artículo de opinión. Vámonos aquí. Vamos a la retroalimentación. Recordemos el tema. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Estás de acuerdo o crees que el Estado debe regular las casas de apuestas online? En Estados Unidos, como ya les decía, desde el 2013 hay una legislación que se genera a nivel de Estado, a nivel de gobierno, pero también a nivel de estados, ¿no? Estados Unidos creo que son 17, 18 estados diferentes. Y cada estado tiene una legislación particular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el gobierno, en la Cámara de Senadores o de congresistas, ¿no? Se promueve una legislación. Esa legislación va para todos los estados, pero cada estado tiene un presidente diferente, un presidente regional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un directivo que analiza junto con su equipo, analiza cómo mejorar de repente esa ley, porque también le pueden hacer algunos cambios inteligentes. Por ejemplo, promover más drasticidad en cuanto al cobro de los impuestos, o de repente menos drasticidad. Eso ya depende del Estado y depende en este caso, del director de cada Estado, ¿no? O del presidente de cada Estado. Normalmente, desde el 2013, Estados Unidos empezó a recaudar de 13.000 millones de dólares a más, ¿no? De 13.000 millones de dólares a más. Solamente cobrando impuestos a las empresas que tienen su eje, su motor en la web, ¿no? Imagínense, 13.000 millones de dólares a más. Ahora aproximadamente estamos en 35.000 millones de dólares. ¿No? 35.000 millones de dólares que ellos cobran de impuestos a estas empresas virtuales. Aquí en el Perú aún no hay ninguna ley, ¿no? Nuestra propia constitución es lamentable, es vieja,
no tiene nada de actual, entonces deben darse reformas rápidas, ¿no? Inteligentes, deben promoverse reformas constitucionales. Esas reformas se hacen únicamente en el Congreso. Si en el Congreso tenemos gente como las que ya sabemos que tenemos, entonces va a ser muy difícil que las reformas se puedan hacer en este gobierno. Es muy difícil. No se han hecho durante 20 años ninguna reforma en cuanto al cobro de impuestos. Se han hecho reformas, pero reformas negativas. Eso sí, hace aproximadamente 5 años, cuando el 70% del Congreso era fujimorista, 80%, ¿no? Primer año de gobierno del PPK, se promovieron algunas leyes que beneficiaban a las empresas grandes que le debían miles de millones de soles al Estado. Al final el Estado no pudo cobrar nada, nada. ¿Por qué? Porque esas leyes que ellos propusieron en el Congreso eran leyes salvavidas. ¿No quieres pagar? No pagues. Déjalo, te perdonamos esa deuda. Y de repente el 30% te reducimos el 100% al 30%. Y ese 30% págalo como sea. No te vamos a exigir que lo pagues ya. Miren, miren la brutalidad de ese Congreso y de los congresos posteriores, porque no ha habido ninguna reforma positiva para el Estado y para nosotros, pues no. Aquí en el Perú se perdonan muchos impuestos, sobre todo a las macroempresas, ¿no? Hay muchos impuestos, hay mucho dinero que se les perdona. Y encima, durante la pandemia, a muchas empresas peruanas, ¿no? Se les ha regalado, se les ha donado, ¿no? Miles de millones de soles, ¿no? Para repotenciar también el pago de planillas, ¿no? De miles de trabajadores, eso sí. Eso es positivo, pero también si no pagaron impuestos antes, o sea, no tiene mucho sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido. Entonces, esta ley es muy, a pesar de todo, esta ley es muy adecuada, es muy positiva. ¿Por qué? Porque con esta ley empezamos el cambio, posiblemente. ¿No? Posiblemente con esta ley empezamos ya una reforma mucho más obvia, ¿no? Del sistema tributario que tenemos y que no tenemos. Bien, vamos a pasar a revisar un modelo de párrafo de inicio, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, porque hoy día vamos a redactar todo, ¿no? El párrafo de desarrollo 2 y el párrafo de cierre. Pero quiero hacerles recordar algo importante, la coherencia que deben reforzar algunos grupos todavía no tienen clara la coherencia que debe existir entre la tesis y las interrogantes que están proponiendo. De acuerdo al guión, son dos interrogantes. ¿Para qué dos interrogantes? En el ámbito de la controversia del párrafo de inicio, recuerden el guión. ¿Qué dice el guión? En este ámbito se propondrán dos interrogantes que sugestionen al lector. Estas interrogantes tienen que evidenciar también el ámbito emocional del redactor. Este ámbito emocional puede ser positivo o negativo. Si es positivo, las preguntas serán motivadoras, las interrogantes serán sobre todo sugestivas, motivadoras, ¿no? Satisfactorias, interrogantes que evidencien, ¿no? algo adecuado. Y si el estado de ánimo es negativo del redactor, por ejemplo, aquellos que no están de acuerdo con esta ley, entonces esos interrogantes serán críticas, serán muy punzantes. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la ley. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la tesis, ¿no? Cuando ustedes responden la segunda pregunta, y claro, las preguntas tienen que ser contundentes en cuanto a mi postura. Si yo sé que no estoy de acuerdo, o sé que estoy de acuerdo, entonces esas preguntas tienen que ser contundentes en relación con lo que yo estoy de acuerdo o con lo que yo no estoy de acuerdo. Si el tema es, en este caso, la ley que promueve o que valida un impuesto para aquellas casas de apuestas online, y yo digo que es positivo, entonces en las interrogantes yo tengo que precisar por qué es positivo, ¿no? En esas interrogantes yo tengo que generar una respuesta en cuanto al por qué esas leyes
ese cobro de impuestos es positivo. Ahora, si yo estoy en contra, en las interrogantes tengo que sugerir, ¿no? Evidenciar mi malestar y hacer las consultas en cuanto al por qué. Para mí eso es negativo. ¿Por qué es negativo? En el desarrollo, los grupos que están a favor deben precisar dos razones por las cuales están a favor del cobro de impuestos. Y los grupos que están en contra igual, tienen que precisar dos razones por las cuales están en contra. Así de simple. Este tema, recuerden, no es un problema. Es un tema simplemente de revisión, es un tema positivo, ¿no? Porque se genera el cobro de un impuesto, una ley para cobrar o validar el cobro de un impuesto a empresas que nunca han pagado impuestos aquí, ¿no? Que siempre han estado fuera del ámbito tributario y mueven mucho dinero. Claro, es cierto, solo el 30% del dinero que se mueve en el Perú, o perdón, solo el 30% del dinero que se mueve en apuestas en el Perú pertenece a empresas peruanas. El 70% les pertenecen a empresas extranjeras, las cuales pagan impuestos en sus países de origen, menos acá. Acá no pagan impuestos porque aquí la legislación, primero, no es la adecuada. Segundo, no pertenecemos a la OCDE, no tenemos permiso, no tenemos los filtros para hacer el cobro de ese tipo de impuestos, ¿no? Entonces, por lo menos, la cuestión aquí es que por lo menos ya hay una propuesta de ley que puede cambiar el rumbo del país, ¿no? Que puede cambiar el rumbo del país, porque ¿cuándo entonces vamos a empezar a promover un cambio legislativo, tributario, ¿no? Para beneficiarnos también de esas empresas que hacen negocios en la web y que ganan mucho dinero? El Estado no puede esperar más, ¿no? El Estado no debe esperar más. Bien, entonces vamos a revisar este texto este texto ustedes ya lo conocen, tiene que ver específicamente con el ejercicio de transferencia anterior. Sí, dime, Ever, pero antes de leer el modelo, ¿cuál es tu consulta? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Lo que pasa es que el último ejercicio que hemos enviado es un archivo distinto. ¿Me puede decir quién lo envió o qué alumna? Porfa. Lo A que ver, pasa es que no coincide con lo que está en el Drive. bueno, luego te voy a precisar, me supongo que ha sido uno de ustedes el que ha enviado el trabajo, porque solo ustedes tienen acceso a este espacio, al espacio de su Drive. O Sí, alguien... pero por eso quería saber quién fue el alumno que envió, porque nosotros sí tenemos una alumna que lo debió subir, pero ella dice que lo ha subido, pero que no coincide el archivo con lo que usted estaba corregido en el A Canvas. ver, cuando pasemos a sala, ingreso a tu sala, ingreso a tu Drive, me dicen qué número de Drive es y lo reviso mejor en tu Drive. De repente ha habido por ahí un error. Ok, listo, profe. Sí, si no te preocupes. A ver, este es el modelo, ¿no? Pero claro, este es otro tema. Lo que yo quiero es que ustedes analicen, tomen en cuenta este modelo en cuanto a la coherencia que tiene que existir entre la tesis y los argumentos. Y también, pues, con el párrafo de cierre, ¿no? Vamos aquí. Entonces, recuerden, el tema estaba ligado a la función que cumplieron los medios o que cumplen los medios de comunicación tradicionales en cuanto a la información que nos brindan hasta ahora sobre la pandemia. Podemos empezar en primera persona utilizando la primera persona o la tercera persona. Aquí de frente se utilizó la primera persona. Presentación del tema, entonces. Al comienzo, todo esto de la pandemia parecía un juego, un sueño breve, pero a medida que fueron avanzando los días y en los diferentes medios de comunicación empezaron a mostrarnos un poco de esa realidad que afectaba a los europeos de Occidente, entonces la cosa cambió. ¿Recuerdas? Rápidamente el presidente del país propuso un conjunto de normas drásticas con el fin de que la pandemia no se apoderara de las diferentes regiones de nuestra patria. Pero era tarde. Al aeropuerto Jorge Chávez habían llegado miles de turistas y peruanos provenientes de las zonas más contaminadas de España, Italia e incluso Francia. Así que solo fue cuestión de esperar para darnos cuenta de la magnitud de la catástrofe
¿Qué debíamos afrontar? Lamentablemente, algunos medios tradicionales evitaron exponer investigaciones o datos fidedignos sobre la pandemia. A veces sí, en algunos noticieros o diarios aparecían noticias que generaban mucho revuelo, sobre todo porque según aquella información la gran mayoría de infectados moría de modo terrible. Eso es lo que sucedía en Europa y también en Estados Unidos. Miles de personas muertas a pesar de que los sistemas de salud de aquellos países son un modelo de efectividad y calidad en todos los sentidos. Situación de la que nosotros no podemos vanagloriarnos si nos fijamos en el pésimo servicio de salud pública que tenemos desde siempre, o que hemos tenido desde siempre. Entonces, ¿estábamos perdidos? ¿Qué podíamos hacer ante ese tipo de virus si en los medios de comunicación evitaban pronunciarse sobre los tratamientos existentes y los protocolos sanitarios? ¿Cómo podríamos enfrentar esa difícil etapa, sobre todo durante el 2020-2021, si en los medios le daban más importancia a las teorías torpes de los antivacunas o a los tratamientos absurdos que no tenían nada que ver con el ámbito científico? ¿Estábamos destinados a morirnos todos? ¿Acaso no podíamos hacer nada para evitar ese tipo de desinformación? Yo creo hasta ahora que sí podemos hacer mucho para estar mejor informados. ¿No me crees? A continuación te explicaré mi punto de vista. Muy bien. ¿Qué dice la tesis? Yo creo que podemos hacer algo, ¿no? Para estar mejor informados. Pero la pregunta, ojo la pregunta, ¿acaso no podíamos hacer nada para evitar ese tipo de desinformación? La respuesta es directa. La respuesta es de la pregunta. Recuérdenlo. Esto les digo porque he notado que algunos grupos proponen una pregunta, pero la tesis, la respuesta es otra, ¿no? Es otra. Entonces, la respuesta debe ser de la pregunta, de la última o segunda interrogante que proponga. Ahora, esta interrogante genera, ¿no? Ya tiene, implícitamente tiene un hilo conductor de los argumentos. Yo creo hasta ahora que sí podemos hacer mucho para estar mejor informados. Te explico a continuación. ¿Qué podemos hacer? Claro, aquí yo no digo, vamos, ahora te explico qué podemos hacer, pero ya está implícito acá. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar mejor informados? De acuerdo a la tesis, primera acción. Primero, es necesario que como ciudadanos inteligentes tengamos la capacidad de seleccionar algunos programas confiables en cuanto a la información que promueven, en este caso, canales de televisión de señal abierta, señal por cable y también de medios virtuales. Por un lado, al estilo Julián es una buena alternativa en cuanto a crítica, diálogo coherente y análisis concienzudo de la realidad política y social que transcurre en nuestro país. ¿Recuerdas este programa de ATV? A pesar de que desde otros medios han tratado de limitar su presencia en la TV de señal abierta, el programa mencionado es uno de los poquísimos espacios en los cuales aún, perdón, aquí falta una L, en los cuales aún se puede encontrar algo de información veraz sobre lo que sucede con la pandemia y con los problemas que afrontamos como nación. Por otra parte, Hablemos Claro es otro de los poquísimos programas recomendables que podemos encontrar en un medio de señal por cable. En dicho espacio noticioso es más que significativa la manera tan emotiva y desaforada en que Nicolás Lúcar comenta y opina sobre los temas más puntuales de la realidad mediática. Este señor no se calla nada, su estilo es directo y sensible con las situaciones difíciles que asumimos diariamente. Por supuesto, necesitamos más periodistas como él. ¿No lo crees así? Para cerrar esta parte, La Encerrona se ha convertido en uno de los mejores programas de opinión emitidos desde YouTube. En este caso, Marcos Cifuentes, periodista de reconocida experiencia en diferentes medios, nos brinda una postura muy particular en cuanto al análisis de los diversos acontecimientos del ámbito político y socioeconómico. Es muy didáctico en sus observaciones y aclaraciones de temas mediáticos como la pandemia y la corrupción. Ya sabes, te lo recomiendo. Y claro, aquí va a haber un segundo argumento, pero pasamos al cierre. Finalmente, como ya te habrás dado cuenta, los medios de comunicación no cumplen con una labor adecuada en cuanto a la información que nos brindan hasta ahora sobre el avance de esta pandemia. Por si acaso, en ningún momento los representantes de la OMS han declarado que ya vencimos la COVID-19.
Por consiguiente, te exijo, como peruano, amigo, hermano, vecino, que sigamos adoptando una postura sensible ante este mal. Nunca es tarde para volver a la mascarilla, al alcohol medicado, a los cuidados continuos que debemos tomar en cuenta para impedir más contagios. Lo podemos hacer. Ya, entonces, el párrafo de cierre es puntual. Aquí, claro, el tema que van a tomar en cuenta es el cobro de impuestos, ¿no? Finalmente, como ya te habrás dado cuenta, o como ya entenderás, o como ya entendiste, los impuestos son fundamentales para el desarrollo de una nación. O también los que están en contra propondrán su criterio, ¿no? Como ya te habrás dado cuenta, no es necesario cobrar impuestos a todo el mundo, ¿no? Para validar una inversión pública, etcétera, etcétera. Ya, párrafo de cierre, ¿no? No se olviden. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es esta parte, ¿no? Quiero que refuercen la coherencia que debe existir entonces. Las dos interrogantes, la respuesta a la segunda interrogante, que es su tesis, y esa tesis tiene que estar relacionada directamente con su argumento 1 y con su argumento 2. En este caso, los que están de acuerdo con el cobro de este tipo de impuestos, ¿qué harán? Presentarán aquí una razón por la cual es beneficioso el cobro de impuestos y aquí una segunda razón por la cual es beneficioso, otra vez, el cobro de impuestos. La validación de una ley que genere una carga tributaria a este tipo de empresas. Y en el párrafo de cierre, ¿no? Ya saben, reiteramos nuestro punto de vista y promovemos al final ideas ligadas al ámbito del consejo, del ruego, el pedido, la sugerencia, ¿no? La apelación hace referencia a esas acciones. Bien, vamos a tener tiempo hasta las 9 p.m., ¿ya? Hasta las 9 p.m. No, una hora adicional para cerrar esta primera parte, ¿no? Si han visto su Canvas y tienen por ahí la sugerencia de que deben reforzar la controversia, la tesis, háganlo. Y luego pasan directamente al párrafo de desarrollo 2, ¿no? Y claro, al cierre. ¿Por qué? Porque vamos a tener la última sesión para hacer una revisión general de todo. Pero hoy día, hasta hoy día, debemos ya completar todo el texto. ¿Ya? Todo el texto. Bien, vamos a ir a salas. Vamos a pasar a salas. Ustedes son el grupo 2. Aquí en total son... está bien, 15 grupos. Ya, vamos entonces a generar 16 salas. Ya vamos a generar 16 salas y de inmediato pasamos a salas y empezamos a completar el párrafo de desarrollo 2, causa 2, por la cual creemos que el cobro de impuestos es positivo, o causa 2 por la cual creemos que el cobro de impuestos no es positivo. Nada más, ¿no? Recuerden, este tema que estamos revisando es sobre todo un tema positivo, no es un problema, no es un problema. Por eso la vía para los argumentos es muy precisa. Si están a favor, precisar por qué, cuál es la causa 1 o 2 y 2 por las cuales estamos a favor o por las cuales pensamos que el cobro de impuestos sí es una actividad positiva, o al revés, por qué pensamos que el cobro de impuestos a este tipo de empresas no es positivo. Bien, vámonos a sala entonces y avanzamos. Me dicen el número de su drive, el grupo que tenía el problema también, ¿ya? Y me pueden hacer el llamado, ¿no? De acuerdo a cómo ya vayan avanzando. Yo voy a estar aquí. Ya, grupo 5. Muy bien. Ahorita ingreso a las salas, al drive 5. Ya, vámonos a sala. Todos ya tienen su sala. Ya, vámonos a sala. Y yo reviso el grupo 5. Recuerden, la entrega es hasta las 9 en el mismo documento que ya entregaron la sesión pasada. Lo tienen en anuncios del lunes pasado. Punto 4, versión borrador. Allí, en ese mismo espacio, no se olviden. Bien, vámonos a sala.
A ver, coordina con tu grupo, Gino, coordina con tu grupo porque no nos dan mucho espacio de tiempo, ya que esta es una PC.
Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, buenas noches. Disculpe, ingresé tarde a las clases. Una consulta. Lo que hoy día vamos a presentar es la versión final. No, hoy día Es vamos- la, hoy día estamos terminando la redacción del párrafo de desarrollo 2 y del párrafo de cierre. ya, la versión final se estaría presentando el día jueves, ¿cierto? Claro, claro, el día jueves ya completamos O completamos, miércoles. Ajá. claro, el miércoles que tenemos clase, hacemos ya la presentación final del texto a partir de las sugerencias que les proponga para este texto que van a presentar hoy día. Ah, ya. Ya, profesor. Ya, listo, gracias. No se olviden, presentan en el mismo documento que presentaron la sesión anterior, en el mismo documento que les envié por anuncios del lunes pasado, en el punto 4 donde dice versión borrador. Ya, profesor. Ya, listo, profesor. Solo es hasta las 9, ¿cierto? Sí, hasta las 9 p.m. Ya, profesor.
Profesor, buenas noches. Disculpe una consulta. Buenas noches. Sí, dime, dime. Este, ¿Se tiene que terminar todos los dos argumentos hoy día? O sea, ¿es ya tener todo listo? ¿O solamente se tiene que Claro, corregir lo que usted nos corrigió? no. Hoy día completamos el desarrollo 2 y el cierre. Lo que se puede No. corregir hoy día, lo que se puede corregir hoy día es la tesis, si es que no está precisa, para avanzar el desarrollo 2 y el cierre. Ya, profesor. Porque, Listo. porque nos Gracias. quedaría la próxima sesión para hacer ya correcciones generales. Ya, sí, está bien. Ya, profesor. Listo. Gracias. Muy bien.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien contigo. Quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas de azul falta de grupos comerciales. Yo quisiera ser civilizado con los animales. Yo quisiera ser civilizado con los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas del río, peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que se más que un metro veneno. Ya sabemos que por todo esto vivimos de menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no tengo. El comercio de armas es miedo. Yo quisiera tristeza más
A través de la ventana, la libertad de un camino, yo puedo ver. Mi pensamiento vuela libre en sueños, lejos de donde estoy. Los pienso hasta donde aquel camino nos puede conducir. Tanta gente va hacia adentro y yo voy a pensar. Desde yo pensé. Nuevamente pienso irme lejos y volver a comenzar. Sí, lo tiene.
Profesor, una preguntita. Sí, te escucho. ¿La parte de apelación también se hace? La pelas. Claro, el párrafo de cierre, así como ya hemos visto en el modelo. Ah, ok, profe, listo. Claro. Se cruzaron tres miradas diciendo no puede ser.
dueño